Los militares en Venezuela son los que controlan directa y se benefician directamente de ¿Petróleo? No, bueno, del petróleo es una parte, pero también de la situación de los medicamentos, de la distribución de alimentos. El contrabando en general. Y están vinculados directamente también con la actividad de protección y al momento como formando parte de las estructuras de narcotráfico internacional. Entonces, ante un Estado mafioso, ante un Estado considerado como una estructura o un narcoestado o un Estado fallido, no se puede comenzar a negociar. ¿Ya no cabe el diálogo ahí? No cabe ¿Qué el cabe? diálogo. ¿Una intervención militar? Cabe una intervención militar directa sobre estos regímenes que son totalitarios, regímenes dictatoriales y que beneficiarían directamente al pueblo venezolano en una salida que le permitiría a ellos pues, retomar las riendas. Con estas primeras reflexiones vamos a un corte comercial y seguimos. Del pueblo venezolano. Pero no funcionaron Lo que los me diálogos. extraña a mí, Carlos, es estas soluciones como la que ha planteado el coronel Pazmiño. O sea, él cree, ¿no es cierto?, que lo que conviene en Venezuela es una intervención militar. ¿Qué posición más irresponsable, coronel? Usted lo que está al sostener esa posición es creando o abriendo una alternativa sangrienta para Venezuela. Doctor, me parece sumamente irresponsable lo que usted acaba de decir. No, es muy responsable. No, es irresponsable porque usted está permitiendo, bajo su concepto, que un Estado fallido como el de Venezuela, un Estado con un gobierno sanguinario, siga masacrando a su pueblo. Y para eso para sangre usted, del pueblo venezolano. ¿Eso para usted no. es una solución, señor? Discúlpeme, No, señor. pero discrepamos completamente. Absolutamente. Completamente. Bien, Pero aquí hay un punto especial. No podemos nosotros decir, señor, que mi criterio es que una intervención militar en Venezuela puede ser una solución viable, pero una cosa es que esa solución militar se pueda dar. ¿Por qué no se puede dar esa solución militar por parte de los Estados Unidos? Porque Estados Unidos está pensando al momento más en las elecciones del 2020 que en este tipo de respuesta. Pero el pueblo venezolano, los cerca de 3 millones de venezolanos que han salido de ese país huyendo, no han salido pues por buscar alguna situación de comodidad, han salido huyendo de las masacres que este señor, este dictador llamado Maduro, está materializando con los diferentes colectivos, con los pramas, con las megas bandas, con los militares. Eso Coronel no puede Pazmiño, ser, no se ¿hasta puede qué mantener. punto se puede ver que una intervención militar implique bombardeos, implique derramamiento de sangre, como dice Víctor Grandes? Es un escenario que puede darse y sí puede ser como trágico. Nunca antes visto en los últimos años en América Latina. Puede darse en base a lo que está diciendo el mismo señor Maduro. El señor Maduro manifiesta el día de ayer en el Fuerte Tiuma que la intervención y la participación de una acción militar se va a dar inmediatamente. ¿Qué es lo que dijo el señor Trump? Que si el momento que se realice algún hostigamiento contra diplomáticos norteamericanos, van a intervenir. Un polvorín, entonces. Pero por otro, exactamente. ¿Y quiere Maduro un polvorín? Bueno, Maduro al momento, al tratar por todos los mecanismos de seguir reprimiendo, porque hasta el momento tenemos cerca de 56 muertos en 2 días. Quiere decir que necesariamente se tienen que dar algunas coronel. acciones. Vamos con la diputada Hernández. Diputada, sigue el debate, por favor. Muy agradecida. ¿Cómo mira Muy usted agradecida por la oportunidad. Sí, ¿cómo mira usted la posibilidad de una intervención militar como un escenario fiable? ¿Usted cree que eso se puede dar o que el diálogo puede imponerse en esta sin salida que tiene Venezuela? Yo lo primero que quiero decir es que esa sangre que tanto le preocupa timoratamente al Papa Francisco que se derrame en Venezuela y que también le preocupa que a través de una intervención al señor Granda se desate en las calles venezolanas, yo quiero comentarles que esa sangre ya está corriendo. En 2017, nuestros jóvenes, nuestras mujeres y hombres fueron masacrados en la calle por un régimen tiránico. Por cierto, que cabe aquí señalar que en Venezuela, en este momento, no hay un gobierno, hay un sistema de mafias, un estado criminal que se instauró en la geografía nacional. Y quiero comentarle, señor Granda, que esa intervención ya se dio en Venezuela hace 20 años en el gobierno de Hugo Chávez. Ya en Venezuela hay cubanos que han penetrado los sistemas de salud, los sistemas de inteligencia y que también son quienes dirigen la masacre que en este momento se desarrolla en Venezuela. El equipo especial de fuerzas...
Sí, permíteme diputada. terminar la idea. Sí. El equipo especial de Fuerzas Armadas de Acción Especial, inaugurada por Maduro en 2017, arremetió el 23 de enero hasta el 26 en los barrios de Caracas y allanó domicilios y sacó a personas de su casa para matarlo en las calles. Eso está ocurriendo y yo quiero que en esta conversación no salga del contexto que ya Venezuela está viviendo un estado de emergencia humanitaria Diputada, completa. entonces, ¿cuál es su planteamiento directo frente al escenario de una posible intervención internacional? Es decir, ¿usted cree que debe haber una intervención militar para apoyar a Guaidó o que deben agotarse otros elementos quizás mucho más pacíficos, como por ejemplo la posibilidad de un diálogo planteado por México y Uruguay o la misma Unión Europea, y hasta Rusia también habla de un diálogo? Pues bien, es irresponsable también plantearse un diálogo después de 20 años de dictadura, con un régimen que inclusive en una mesa de diálogo no solo engañó a los actores de buena fe, sino que también engañó al Vaticano en representación del Papa Francisco. Pues quiero señalar al respecto que en este momento ya Venezuela está intervenida. Yo creo que por los avances de la historia, de la geopolítica, nos estamos refiriendo a otro tipo de intervenciones. Necesitamos en Venezuela el apoyo de la comunidad internacional para el restablecimiento de la democracia. Y si a esa acción el señor Granda la quiere llamar intervención, pues bienvenida. Intervención militar. La preocupación de Granda es una intervención militar. Pues la intervención militar también es válida para traer la ayuda humanitaria, para que se abran la frontera. Por supuesto que no estamos pidiendo que haya una invasión de corte militarista donde se agreda al pueblo, porque ya bastante tenemos, señor Granda, con la agresión de Nicolás Maduro hacia nuestra población. Perfecto. Por supuesto que esa que usted plantea no es la que quiere nadie. Gracias, diputada. Carlos Larrategui, para irnos a corte. Sí, ¿Cómo mira usted este panorama que se ha bueno, yo planteado? quisiera analizar lo que se ha dicho acá, ¿no? Y con todo respeto para Víctor, creo que ese es el discurso de la izquierda. Hay un adagio aquí que dice, nadie puede ser de izquierdas si no ama a Chávez y a Castro, y eso es lo que han demostrado durante los 10 años. Granda no ama a Chávez. Está muy Lo equivocado, amaba. Obviamente ahora hay un giro radical en la izquierda, porque la izquierda realmente, con todo respeto digo, ha sido altamente irresponsable y durante 10 años sostuvieron a Chávez, legitimaron sus actos, y hoy yo creo que las secuelas de eso son precisamente estos discursos de no intervención, de diálogo. ¿Qué diálogo puede haber con un gobierno que no cree en eso, que está usurpando el poder, que tiene el monopolio de la fuerza, que ha engañado sistemáticamente a las otras partes? ¿Qué diálogo puede haber cuando obviamente están comprometidos con la corrupción, cuando los altos mandos militares son parte de este estado delincuencial? López Obrador ha intervenido, ¿no es cierto? Y quiero analizar rápidamente el contexto internacional. López Obrador habla de la no intervención, supuestamente siguiendo la tradición mexicana. Siempre ha sido la tradición mexicana. ¿Qué eso tradición? Sí, rompió relaciones pero con siempre ha mantenido Pinochet. una buena relación con Cuba. Pues. Pero, por supuesto, él y obviamente, y el gobierno, pero rompieron relaciones con Pinochet grave porque se trataba, haber roto con y que enhorabuena. Y rompieron las relaciones con Franco. Deberían seguir la misma tradición porque este es un dictador incluso más sanguinario. Pero es de izquierda. Pero es de izquierda. Entonces, obviamente, los dictadores de izquierda son buenos para la izquierda. Entonces, ¿qué pasa con China y con Rusia? China y Rusia no van a intervenir activamente. China y Rusia tienen demasiados intereses y ellos se van a asegurar de que esos intereses sean respetados. Por lo tanto, en la transición lo único que van a hacer es provocar una salida que respete sus créditos, que respete sus intereses, que respete sus creencias, pero eso no quiere decir que van a apoyar a Maduro. O sea, Estados Unidos tiene sartén por el mango. Pero pienso que sí. El problema es un Maduro que está perdido. Él no tiene salida y él es el que puede provocar la intervención militar. Hablemos de eso en el siguiente bloque, Carlos. Porque Maduro está atrapado en sus propias redes de corrupción y él no tiene salida. Entonces, a lo largo de estos años, sus fugas, sus escapes siempre han sido hacia adelante, es decir, a profundizar la situación. Entonces, por eso me parece muy grave lo que dice Víctor, en el sentido de que no se reconozca la legitimidad de la Asamblea Nacional, porque es el último rezago, es el último enclave en donde podría anclarse una salida pacífica, una salida con visos democráticos. ¿Cómo se puede hablar de organizar elecciones? Víctor decía, va a perder legitimidad el presidente Guaidó porque tiene 30 días. ¿Cómo puede organizar elecciones si hay un consejo electoral absolutamente captado, controlado y corrompido por Maduro? Entonces, esta no es una salida realista. Esa es un poco esa visión romántica de la izquierda. Carlos? La salida realista, yo creo,
es seguir con esta presión internacional. Lo que acaba de hacer John Bolton, de seguir anunciando que va a haber más. No es solamente Bolton. Sí, Bolton y el gobierno estadounidense, de seguir presionando económicamente a Pero yo Venezuela. creo que es toda la comunidad internacional la que tiene que intervenir, porque esto no es, como dice tampoco Víctor, solamente un tema de intereses petroleros. Aquí hay una crisis humanitaria. Pero si vemos a la salida de nuestras casas, del drama que están viviendo nuestros hermanos venezolanos, esto va mucho más allá de intereses económicos, ¿verdad? Esto ya es una verdadera crisis humanitaria en la que nosotros tenemos la obligación moral el gobierno de de intervenir. Maduro, igual que gobiernos como el de Correa o el del señor Ortega en Nicaragua, son gobiernos que su saldo finalmente es negativo. Porque si bien fuera una reacción a una derecha oligárquica, represiva, corrupta, finalmente ellos devinieron en gobiernos corruptos y represivos. ¿Se puede decir lo mismo del de Cuba también? Sin duda, ¿no? En el caso concreto de los países que yo estoy hablando, el proceso cubano es diferente a ese, ¿no? Porque es más corrupto todavía. Bueno, eso es su opinión. Yo lo que creo es que en lo que ha ocurrido, esa es la realidad. Entonces, señor Granda, no es cierto que los empresarios venezolanos y del mundo se hayan ido del país. Quienes pueden todavía resisten en el país. Pero más allá de eso, este sistema socialista trasnochado quebró con sus controles a la empresa privada, y esa es la gran realidad en Venezuela. Nosotros, los partidos liberales al que pertenezco, creemos en el individuo y no en las masas, porque nosotros, los seres humanos, tenemos rostros y nombre. En algo sí comparto y saludo mucho su intervención. Maduro está de salida y tiene que reconocerlo. Créame que desde esta acera se le han ofrecido las posibilidades de que se vaya en sana paz. El momento que hablo de intervención militar, estoy hablando porque Venezuela ya está intervenida militarmente, señor Granda. Y está intervenida militarmente con la cantidad de cubanos que invadieron Venezuela con el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro. Me refiero específicamente a cerca de 10.000 elementos que están ya ahí, trabajando con el gobierno para seguir oprimiendo al pueblo. Eso es una intervención, y ante esa intervención tiene que darse una respuesta también militar. En ese sentido. En otro aspecto, yo creo que Rusia indudablemente tiene sus intereses en la región, pero no va a confrontar directamente en un escenario global con Estados Unidos y también con China, que tienen los intereses en Venezuela. Pero me parece que Víctor Granda decía que hay una guerra comercial en ciernes por otros motivos entre Estados Unidos y China, un conflicto comercial. Pero eso no se puede agudizar. Yo creo que una vez que salieron del problema de la guerra económica entre China y Estados Unidos, pues ninguno de las dos potencias quiere entrar nuevamente en este tipo de roces y van a mantener un statu quo ahí con relación al tema este. Pero esa intervención militar, como lo está diciendo la señora diputada, y comparto al 100%, porque una cosa es analizar desde aquí las cosas y otra cosa diferente es ver lo que está viviendo el pueblo venezolano. Y una intervención no es que lo digo yo, lo dice casi la mayoría de venezolanos y lo dicen también los latinoamericanos, es necesaria para salvar las vidas de los venezolanos. Ya, y